Muy buenas tardes. El tema que voy a disertar en esta tarde se refiere al fortalecimiento de la productividad y sustentabilidad de la industria textil desde la prevención de riesgos tecnológicos. Tenemos que tomar en consideración en ese sentido la problemática que existe con la industria textil. Por lo general vemos que la industria textil consume mucha energía, agua y sustancias químicas, enfrentando de esa manera una creciente presión sobre el medio ambiente y los desechos debido a la cantidad y toxicidad de las aguas residuales que genera. Por otro lado, los riesgos tecnológicos en la industria textil en general y en el Ecuador en particular generan principalmente accidentes y enfermedades profesionales, contaminación ambiental y sus posibles riesgos para la salud, debido en este caso a las dudas sobre la inocuidad de las prendas de vestir. Sobre este tema, por ejemplo, existen preocupaciones principalmente en el mercado europeo de lo que puede pasar con un textil mal preparado en contacto con la piel, por ejemplo, qué enfermedades podría tener. Por lo que se supone ahora y en el futuro inmediato la dedicación a los temas relacionados con la preservación del medio ambiente y la salud. Para dar una idea general de las afecciones que se puede tener en la industria textil, he elaborado estos cuadros. Por ejemplo, en el área de producción de fibras vegetales, se pueden enfermar los trabajadores con bisinosis, con neumoconiosis, con cirrosis, en el caso de la utilización de plaguicidas. En el caso de la utilización de detergentes y álcalis, podría producirse dermatitis alérgica irritativa. Eso como ejemplos dentro del proceso de la producción de fibras vegetales. En la producción de fibras animales, por ejemplo, se pueden dar enfermedades de carácter bacteriológico, como candidiasis, brucelosis, carbuncuidatosis, o también dermatitis de contacto irritativa cuando se utiliza detergentes para el lavado de la lana, por ejemplo. Y también la presencia de polvos y fibrillas que producen neumoconiosis fibrótica del pulmón. En el caso de la fabricación de fibras minerales, tenemos por ejemplo asbestosis o cáncer de pleura y también enfermedades como la alveolitis y la neumoconiosis. En el caso de la fabricación de fibras sintéticas, hemos agrupado algunas enfermedades que podrían estar presentes dentro del proceso productivo, como es cuando se utiliza solventes derivados de hidrocarburos principalmente, podemos tener nosotros cáncer de hígado y leucemias principalmente. Eso podemos ver en los procesos de fabricación e hilatura de las fibras sintéticas. La presencia de monómeros residuales también pueden producir efectos cancerígenos en el hígado, y la presencia de otros aditivos como lubricantes antiestáticos coherentes que producen principalmente dermatitis irritativa. En cuanto se refiere a la fabricación de fibras regeneradas, se utilizan solventes y ácidos que también pueden producir polineuropatías, psicosis, dermatitis de contacto, entre otras enfermedades. En el caso de los procesos de hilatura, mire, lo que más concurrente es en cuanto se refiere a enfermedades profesionales, son la neumoconiosis, bisinosis, dermatitis irritativa y en el caso de utilización de monómeros, que son productos cancerígenos. Y otro efecto con respecto a la exposición al ruido, la hipoacusia dentro de los trabajadores. En los procesos de tejeduría, igual, los trabajadores pueden enfermarse con dermatitis, con bisinosis y principalmente con hipoacusia, porque las tejedurías generalmente tienen ruidos por encima de los 105 decibeles. En cuanto se refiere a los procesos de tintorería, mire, se utilizan un sinnúmero de auxiliares dependiendo del tipo de colorantes con los que se trabaja. Por lo tanto, pueden producir enfermedades como leucemias, cirrosis, irritaciones, rinitis, dermatitis, cáncer de vejiga en el caso de la utilización de colorantes, sensibilizantes
irritación cutánea, entre otras enfermedades. En el caso de los acabados textiles, también tenemos sustancias que pueden ser cancerígenas, que pueden ser sensibilizantes. Por lo tanto, tomando en consideración que los riesgos tecnológicos en un proceso productivo van a generar accidentes y enfermedades profesionales, es importante que nosotros lo analicemos desde una óptica de los costos, lo que implica los accidentes y enfermedades profesionales. Mire, los costos pueden ser costos indirectos y costos directos. Los costos directos, por ejemplo, son los gastos médicos que se producen y los gastos de indemnización que tienen que pagar los propietarios de las empresas cuando se produce una enfermedad o un accidente laboral. Y también hay que considerar en ese sentido los costos indirectos, como es daño a los edificios, daño a la maquinaria, la capacitación que se les debe dar a los otros trabajadores para que reemplacen al trabajador accidentado. Son un sinnúmero de costos adicionales que podría sumar a las consecuencias de un accidente o enfermedad profesional. A eso también hay que tomar en consideración que la normativa nacional ecuatoriana ha establecido ahora responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales con respecto a la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Por lo tanto, tomando en consideración estos aspectos, las nuevas demandas económicas, ambientales, políticas y sociales consideran la necesidad de incrementar la capacidad y la eficiencia de producción y la calidad del producto, la necesidad de implementar nuevas tecnologías y nuevos productos, la reducción en el consumo de agua, energía, riesgos tecnológicos y el impacto social y ambiental, la necesidad de implementar mejoras para la flexibilidad, operatividad y controlabilidad del proceso. La necesidad de abrir nuevos mercados, principalmente el mercado de exportación. Para ello se requiere entonces gestionar un aseguramiento de la calidad, lo que se logra con la implantación de las normas ISO. Tenemos, por ejemplo, las normas ISO 9000, que se refieren a gestión de la calidad, las normas ISO 14000, que se refieren a los sistemas de gestión ambiental, las normas de las OSAS 18000, sobre gestión de seguridad y salud ocupacional, la norma de la ISO 26000, responsabilidad social, y las normas 14020, 14021 y la 14024, relacionadas con el etiquetado ecológico, en este caso principalmente del textil. Es cierto que las normas ISO son voluntarias, pero en el momento de tener la posibilidad de exportar esos productos se convierten en una necesidad. He ahí entonces la importancia de gestionar la implantación de las normas. Sin embargo, la normativa ecuatoriana en ese sentido establece que la gestión ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo son obligatorias. Ninguna empresa, por pequeña que sea, está exenta de gestionar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, nosotros teníamos que tomar en cuenta que la implantación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio para pequeñas, medianas y grandes empresas. A partir de 2 trabajadores se exige, por ejemplo, el plan mínimo de prevención de riesgos. Por lo tanto, ninguna empresa o microempresa está exenta de cumplir con esta obligación de carácter legal. En cuanto se refiere a la gestión ambiental, se exige la obtención de la licencia, por lo que se inicia con una categorización del proyecto y los estudios de impacto ambiental. En la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la implantación de un sistema se inicia con la conformación de la estructura del sistema de acuerdo al tamaño de la empresa y de acuerdo a los riesgos que ésta genera. El incumplimiento de estas normas ecuatorianas establecen entonces responsabilidades administrativas, civiles y penales. Por lo tanto, debemos nosotros tomar en consideración que en una actividad empresarial siempre se van a enfrentar riesgos. Y estos riesgos generalmente representan significativos costos para una organización. ¿Qué clase de riesgos tenemos dentro de una empresa? Hay 3 clases de riesgos.
riesgos de salud y seguridad, riesgos ambientales y riesgos de calidad. Tomando en consideración la normativa nacional, se debe jerarquizar las medidas de prevención de riesgos, atendiendo en primer lugar a los riesgos relacionados con las personas, segundo, los riesgos relacionados con el medio ambiente y tercero, los riesgos relacionados con la maquinaria. Eso quiere decir que antiguamente se pensaba únicamente en los riesgos relacionados con la maquinaria, es decir, solamente desde el punto de vista del producto, de la calidad del producto, pero se ha descuidado hasta cierto sentido la salud y la seguridad de los trabajadores, que también debe considerarse dentro del aspecto productivo como un elemento importante en la realización de un producto. Por lo tanto, en el Ecuador hasta ahora las soluciones planteadas para resolver los riesgos tecnológicos en esta industria manufacturera han sido sobre plantas o procesos instalados y no se han propuesto soluciones integrales de carácter proactivo, es decir, previniendo los riesgos desde la misma concepción del proyecto, lo que evidencia la importancia de este enfoque ciencia, tecnología y sociedad en una reflexión mucho más profunda. Partiendo entonces desde el diseño del proceso de etapas, podemos apreciar cómo se ha ido desarrollando los distintos aportes de carácter científico sobre la temática. Por ejemplo, en la etapa de investigación, con el aporte de químicos y biólogos. En este sentido, lo que nosotros pretendemos hacer es un aporte en la etapa de la ingeniería de detalle, es decir, desde el punto de vista textilero. Considerando entonces estas características de la evolución de diseños, podemos mirar los impactos que vamos a producir tanto a gran escala, a mediana escala como a microescala. Esto es modificando un poco los conceptos de lo que son operaciones unitarias, realizando acoplamiento de procesos a través de un estudio de tiempos y movimientos, a través de un estudio de los procesos productivos, a mediana escala, tomando en consideración la integración de los procesos y también las interacciones con el mercado y la logística, que es un aspecto importante que debemos considerar. Y a microescala, el desarrollo de nuevos productos con un valor agregado y desde el punto de vista de un diseño molecular. ¿Qué necesidades tenemos de cambiar estos diseños? A gran escala, producir productos textiles nuevos y con características mejoradas para diversos usos, incrementar la producción. A mediana escala, disminuir la contaminación ambiental, la apertura de mercados internacionales, la participación de la sociedad en el desarrollo tecnológico. A microescala, utilizar fuentes renovables de materias primas, disminuir el impacto del riesgo tecnológico, producir nuevos productos con alto valor agregado. También esta propuesta incidiría en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, desde el punto de vista de aportar a nuevos procesos en la computación, en las matemáticas, logrando una optimización de procesos. A mediana escala, una interdisciplinariedad, es decir, porque tenemos que cruzar distintos aspectos a considerar dentro de un proceso productivo. En las matemáticas, potencializando un poco de mejor manera la parte estadística y la optimización de los procesos. Y a microescala, la intensificación de los procesos y también la utilización de la química, la bioquímica y la biotecnología, porque dentro de ese aspecto el área textil está fuertemente ligada a la biotecnología, a la utilización de productos de origen biotecnológicos. Por lo tanto, uno de los métodos que podemos utilizar son los métodos basados en el conocimiento, métodos de carácter heurístico, y que pueden ser también métodos evolucionarios y termodinámicos. En ese sentido, mi propuesta va en que debemos utilizar diseños de proyectos de carácter heurístico. La propuesta metodológica en todo caso consiste en desarrollar una metodología para el diseño de plantas industriales que considera la capacidad técnica, económica y la prevención de riesgos tecnológicos, ya son de carácter ambiental o de seguridad e higiene en el trabajo, que permitan en ese sentido la selección de un diseño más adecuado. Por lo tanto,
dentro del desarrollo de un proyecto productivo, lo que se ha acostumbrado a desarrollar es principalmente los factores técnicos de una fábrica. Por decir, como ejemplos, la capacidad de la planta, la capacidad de los equipos, el número óptimo de equipos, la disponibilidad de materias primas. En cuanto se refiere al estudio de los factores económicos, el cálculo del BAN, el TIR, la relación costo-beneficio, y los factores ambientales como son el consumo de agua, energía, materias primas, vertidos industriales. Hasta ahí es lo que tradicionalmente se ha considerado dentro de los proyectos productivos. Pero como estamos viendo ahora, la exigencia nacional incluye también el cumplimiento de la normativa ambiental y de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, estoy proponiendo de que se aumenten dentro de los proyectos productivos los factores de seguridad e higiene en el trabajo, considerando principalmente, por ejemplo, la iluminación y color dentro del ambiente laboral, la iluminación adecuada para desarrollar una tarea laboral. Por ejemplo, en el área de textiles existen iluminancias mínimas que debe cumplir, por ejemplo 300, 500 luxes, dependiendo de la tarea con la que se vaya a desarrollar. En los aspectos de hilatura, por ejemplo, se recomienda una iluminación de 500 luxes. En las zonas de confección se recomiendan realizar 700 luxes de iluminación, porque si nosotros no tenemos esa iluminación adecuada, va a repercutir directamente en un bajón de la productividad y también en el aparecimiento de enfermedades profesionales en los trabajadores. De la misma manera tenemos que tomar en cuenta nosotros el confort térmico y la ventilación, generar los espacios adecuados para que el trabajador realice en forma eficiente su tarea. Si no cumplimos con esas especificaciones de los espacios adecuados, vamos a tener hacinamiento de personas y va a repercutir eso en el aparecimiento de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Lo mismo tenemos que gestionar desde el punto de vista de la contaminación del aire en el ambiente laboral. Tomen en consideración que la industria textil es una de las industrias que más productos químicos utiliza dentro del proceso industrial. Y también está el otro aspecto que son ruidos, vibraciones, incendios y explosiones, los riesgos mecánicos y eléctricos y la seguridad industrial, que debería pensarse desde el punto de vista del proyecto, por ejemplo, las rutas de evacuación, la línea contra incendios, los procesos donde deben realizarse la reunión de las personas del punto de encuentro cuando se produzcan situaciones de emergencia. Todos esos aspectos tienen que considerarse en la conceptualización del proyecto. Por lo tanto, esta propuesta metodológica puede generar varias alternativas. Lo que nos cabría entonces a nosotros es escoger la mejor alternativa que tengamos, la que nos brinde mejor alternativa en cuanto se refiere a aspectos económicos, mejor alternativa en cuanto se refiere a aspectos de ingeniería del proyecto, esto quiere decir en cuanto se refiere a capacidad de la maquinaria, en cuanto se refiere a tamaño de la empresa, y también, por qué no decirlo, mejor metodología que presente o favorezca la prevención de riesgos tecnológicos. Con esta metodología implantada, ¿qué impactos podemos tener? En la ciencia, por ejemplo, propone integrar la síntesis y análisis de procesos, permitirá el surgimiento de nuevos productos con alto valor agregado. En la parte medioambiental y de la seguridad y salud en el trabajo, las tecnologías evaluadas por esta metodología cumplirán las exigencias medioambientales y de seguridad y salud en el trabajo, posibilitando de esta manera la minimización de riesgos tecnológicos, una mayor calidad de vida de los trabajadores y el mantenimiento y la recuperación de los ecosistemas. En la parte económica, teniendo en cuenta aspectos económicos asociados a las nuevas tecnologías, permitirán con mínimo de recursos, producciones eficientes y un mejor control de pérdidas. Facilitará el aprovechamiento de las oportunidades de negocio en cuenta de demanda de nuevos productos, ya que es posible seleccionar la tecnología óptima en un menor tiempo posible. También esto impactaría en la docencia, propiciando principalmente la aparición de nuevos programas de pregrado y posgrado, y en la parte social
diversificará y aumentará la producción de nuevos productos relacionados con la vida moderna del hombre, mejorando en ese sentido la seguridad y la salud. Se permitirá entonces la generación de empleo por concepto de nuevas plantas y se propiciará el cumplimiento de la normativa legal aplicable en seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental. Conclusiones. La metodología heurística que se propone es el resultado de la necesidad social, legal, humana, económica, empresarial, de disponer de una metodología que responda al desarrollo de nuevos productos y procesos productivos, que generan nuevos riesgos tecnológicos debido, en ese sentido, al avance del conocimiento científico y técnico. El conocimiento de las condicionantes sociales permiten evaluar el contexto ecuatoriano, las posibilidades de empleo de la metodología en el desarrollo de la industria textil, garantizando la competitividad, la seguridad y la salud y el cuidado ambiental. La aplicación de la nueva metodología entonces provoca impactos en el desarrollo de la ciencia, la economía, la docencia, el medio ambiente y la sociedad. Bien, eso he querido compartir con ustedes en lo que estamos trabajando en una nueva metodología de prevención de riesgos tecnológicos, considerando principalmente la normativa nacional ecuatoriana. Desde ese punto de vista, como hemos mencionado, existe el cumplimiento, la obligatoriedad de cumplir con la normativa ecuatoriana, esto es, en cuanto se refiere a implantar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Toda empresa que tenga más de 2 trabajadores, independientemente si se encuentra dentro del sector público o privado, tiene la obligatoriedad de implantar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Si usted no implanta un sistema de seguridad y salud en el trabajo, tarde o temprano podría verse enfocado a distintos aspectos de carácter negativo en su empresa. Uno, enfrentarse, por ejemplo, a situaciones de que tengamos que pagar indemnizaciones en el caso de que ocurra un accidente y también sanciones de parte de la autoridad de control, esto es, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Laborales. Indemnizaciones que son bastante onerosas y altas, que podrían, en ese sentido, perjudicar a la competitividad de una empresa, porque si vamos a destinar recursos para el pago de indemnizaciones, ¿en dónde quedan las utilidades? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, no debemos perder de vista, valga la redundancia, la implantación de las normas de seguridad, salud en el trabajo y el cuidado ambiental. Eso es la propuesta. Muchas gracias. Si tienen preguntas, inquietudes, con todo gusto podemos responder. Hay una situación en cuanto se refiere a potencializar, por ejemplo, la diversidad de mercados, tratando de gestionar el etiquetado ecológico en el área de textiles. Voy a hacer una comparación, por ejemplo, de lo que ocurre con el Perú. El Perú es un país que exporta productos con etiquetado ecológico. Por ejemplo, en el área de algodón. Ellos desde el cultivo del algodón han propiciado el escogitamiento de las semillas, realizan el cultivo del algodón con productos de carácter orgánico sin incluir plaguicidas e insecticidas. En la parte del proceso industrial utilizan siempre los límites permitidos de exposición a tóxicos, es decir, las normas de seguridad y salud en el trabajo, en el área de fabricación de los hilos, en el área de la tejeduría, en el área de la tintorería y los acabados. Y finalmente, se dedican también a conservar el ambiente recogiendo las prendas una vez que han terminado su vida útil. Esto ha permitido que ellos obtengan etiquetados ecológicos en textiles y obviamente puedan acceder a mercados europeos donde la demanda de esos productos es bastante alta y representa unos recursos bastante altos también para el productor. Porque una camiseta, por ejemplo, en condiciones tradicionales, de fabricación tradicional, se comercializa en alrededor de 10 a 20 dólares. Pero en cambio una camiseta con etiquetado ecológico en el mercado europeo puede llegar a costar entre 200 y 300 dólares. Entonces la diferencia
es bastante grande, es muy amplia en ese sentido. Por lo tanto, yo les invitaría a que se interesen un poco sobre el tema de lo que es el etiquetado ecológico y las posibilidades del mercado ecuatoriano que pueden acceder a esa metodología. Muchas gracias entonces por su atención.